Bien, mis hermanos, pues quiero grabar este video también a raíz de otra conversación o diálogo que se suscitó en las redes sociales, más en específico en Facebook. Curiosamente, en el mismo perfil, me refiero al perfil de mi amigo sacerdote, del cual grabé ya un video pasado. Primero les voy a poner el contexto. Mi amigo sacerdote sigue más o menos con esta misma retórica de la controversia entre la pastoral del acompañamiento con lo que se quiere denominar la pastoral de lo blanco y negro, o de lo ortodoxo y de lo rígido. En fin, los términos que le quieran poner, pero vamos, que él puso una publicación del obispo Chaput, que me parece uno de los mejores obispos de acá en Estados Unidos, se ha dicho de paso, y él tituló esa publicación, mi amigo sacerdote, con estas palabras: al querer dar la comunión a los casados vueltos a casar sin convertirse, sin dejar la vida de pecado, al querer dar la Eucaristía a los protestantes que no están en comunión de fe, se está cambiando, y lo pone en mayúsculas, se está cambiando el concepto de iglesia. Esta ya no es la iglesia de Cristo, ni se rige por las leyes de su evangelio. Por eso, pongan cuidado a dónde van a misa, porque ya no todos los sacerdotes están en comunión de fe. Completamente de acuerdo con mi amigo sacerdote. Y por eso le respondí, totalmente de acuerdo. Pero creo también que una iglesia que se reduce a condenar, a decir que se debe dejar el pecado sin entender que hay pecadores que quieren dejarlo, pero no saben cómo, o sus heridas son tantas que necesitan quien les tienda la mano, tampoco es verdadera fe católica. Aquí paro un poco con mi respuesta que le hice a mi amigo sacerdote, porque yo veo tantos que verdaderamente la denuncia profética que están haciendo en contra de estos abusos que están haciendo, sobre todo por gente que rodea al Papa Francisco. Yo sigo defendiendo al Papa en este sentido, pero gente que rodea, y gente, obispos, cardenales, que no ordenó Francisco. A los franciscofóbicos, aunque les dé agruras, tienen que reconocer eso. Muchos de estos permisivos al interior de la iglesia no fueron ordenados obispos ni cardenales por el Papa Francisco, sino por los papas anteriores. Y con esto no quiero decir que vamos a agarrar el látigo contra Benedicto, contra Juan Pablo II o Pablo VI, sino darle una lectura más amplia, que no podemos andar reduccionistas, ¿va? Pero bueno, estos pues dicen que no se debe de pecar, que se debe dejar el pecado, que evidentemente no se puede dar la comunión en pecado, pero ya su predicación no habla nada de cómo dejar el pecado, cómo acompañar al que quiere dejar el pecado pero no puede, porque su voluntad está muy frágil, porque se ve muy semejante a San Pablo, que dice: hago el mal que no quiero y el bien que quiero no lo puedo hacer, desdichado de mí, es como si llevara una ley de muerte en mi carne. No, estos, por eso son puritanos, porque agarran parejos, punto. Como si todos los pecadores fueran iguales, ¿va? No, evidentemente hay unos cínicos, etcétera, y a eso hay que ponerle el freno, pero ya están rayando, bordeando la línea del interior de la persona. Entonces me parece peligroso, y este es por eso el título con respecto a los puritanos. Pero bueno, continúo la respuesta que le estaba dando a mi amigo sacerdote. Hoy abundan los permisivos que menciona usted, pero también los puritanos, a los cuales no se les ve con corazón misericordioso ayudando a salir del pecado. Se limitan a denunciar el pecado, y no digo nombres para no sacar el cobre, sino reduciéndose a apuntar, condenar y aplicar la doctrina con rigidismo y legalismos. Porque está claro que la fe tiene que ser firme, no rígida. El rigidismo asfixia el Espíritu Santo. La apertura que tenemos que tener al Espíritu Santo, el santo abandono que tenemos que tener al impulso del Espíritu Santo. Que hay unos permisivos que este abandono al Espíritu Santo lo quieran manosear, etcétera, y con este tipo de abandono a los aires del Espíritu Santo quieran meter cosas contrarias al Espíritu Santo, es otra cosa. Pero no ensuciamos el real abandono
la real confianza, que generalmente aquel que tiene una fe rígida no lo tiene. Solamente los que tienen una fe firme. La fe tiene que ser firme, no rígida. Estos últimos, yo creo que igual que los fariseos, regañarían a Jesús por haber sanado en sábado, ¿verdad? En fin, hasta ahí quedó nuestra conversación. Pero muchas veces cuando yo comento en algún perfil o página de Facebook o red social que permite comentarios, sus usuarios, algunos se meten, ¿verdad? Y yo generalmente no me engancho porque esto es ping pong. Yo me estoy relacionando con el dueño del perfil. Si se ponen muy rabiosos, sobre todo aquellos que les arde que no puedan comentar en mis redes sociales, por las razones que ya he dado, pues los termino bloqueando. Evidentemente no quedarán bloqueados del perfil de la persona en la cual yo comenté. Simplemente ya no van a ver mis comentarios. Yo tampoco voy a ver sus comentarios, como si me hiciera falta, y listo, tan sencillo. Esto sépanlo para aquellos que vean algún comentario mío en una página o en un perfil y se quieran meter en la discusión, de que muy posiblemente yo los pueda bloquear y ya yo seguir discutiendo o hablando, dialogando, pónganle el nombre que quieran, con el de la página o del perfil. Si el de la página o el del perfil desea bloquearme, ahí está en todo su derecho, como yo estoy en mi derecho de manejar mis redes sociales con ciertos filtros para comentar, ¿no? Pero bueno, hice una excepción porque en esta conversación con mi amigo sacerdote, entre las personas que se metieron, hubo una señora que fue bastante interesante. No voy a mencionar toda la conversación, voy a agarrar un poquito nomás del principio y sobre todo los comentarios que ya no le respondí, porque yo me ocupé como por 2 horas y ya no le respondí, y cuando terminé mi actividad veo que me deja 2 bloquesotes de comentarios, y tuve la idea de decir, bueno, mejor que escribirle, grabo este video, le pongo el enlace y le sirve allí y le sirve a aquellas personas que piensan como esta doña. Entonces, primero, en la conversación que sí le alcancé a responder, pero me gustaría que quedara aquí grabado, fue cuando evidentemente yo le expliqué de que no se debe de abusar de la misericordia, que es la posición que ella tenía, en eso estamos de acuerdo, pero yo le decía nuevamente, pero tampoco se tiene que abusar de la justicia. Sí, Dios es misericordioso y Dios es justo, como usted dice, por lo tanto no se puede estar abusando de las dos, porque cuando se abusa de las dos, los que abusan de la misericordia se caen en el permisivismo, y los que abusan de la justicia de Dios terminan ajusticiando. Son unos puritanos ajusticiadores, no que aplican justicia, ajustician. Y precisamente usando estos términos, yo le explicaba, porque ella me mencionaba, no, es que, es más, déjenme a ver si tengo aquí el comentario tal cual. Sí, miren, dice ella, no se puede abusar de la justicia. O se es justo o no se es. En cambio de la misericordia, de 1000 maneras se abusa. Totalmente equivocado. Y le respondí, tan equivocado es que una cosa es aplicar justicia y otra cosa es ajusticiar. Una cosa es legalidad y otra cosa es legalismo. Y Jesús fue muy claro en esto. Entonces fíjate que el perfil de un puritano es tan ciego que solamente ve abusos en la misericordia. O sea, solamente se puede abusar de la misericordia porque lleva su agenda, porque él está abusando de la justicia y no le gusta que le digan en su cara que está muy bien que vaya en contra del abuso de la misericordia, pero que también se diga en su cara que no puede caer en excesos de la justicia. Entonces, fíjate este punto. ¿Qué tipo de afirmaciones hace un alma puritana? No se puede abusar de la justicia. O se es justo o no se es. En cambio de la misericordia, de 1000 maneras se abusa. No, o se es misericordioso o no se es, punto. Cuando se abusa de la misericordia, el permisivismo ya no es misericordia. Si a eso se refiere, pues entonces aplíqueselo también a la justicia. El que está justiciando, el que está con legalismos, no está siendo justo, tan sencillo como eso. Y ahora respondo a los 2 comentarios, 2 bloquesotes que me dejó.
después de que yo ya me ocupé y no le podía ya responder. Y veo dos cosas en este perfil de un puritano. No digo que en todos los puritanos y legalistas sean las mismas razones, pero mucho de esto esconden estas personas, ¿verdad? La primera es la tentación de calmar la conciencia delante de uno mismo y de los demás antes que de Dios. En la retórica te van a decir que es todo lo contrario, pero en la práctica, como hablan, como comentan, como tratan, te das cuenta que les es más urgente tener la conciencia tranquila delante de ellos mismos y de los demás que de Dios. Voy a explicar un poquito, voy a leer el primer comentario que me dejó, ¿no? De estos dos últimos que no le alcancé a responder porque me ocupé. Mire, si alguien abusa de la misericordia, ojo al parche, vean la ceguera, ¿verdad? Que es lo que preocupa. Miren, si alguien abusa de la misericordia, corre el riesgo de ir a la condenación eterna o de mandar a otros a la misma desgracia. Si alguien es un puritano, como usted lo llama, el riesgo que corre es el de ser escrupulosos, lo cual no les llevará a la condenación. ¿En serio? Sigue diciendo, no estoy de acuerdo con su primer comentario porque aunque se abusara de las dos, una es grave para el alma y la otra no tanto. O sea, lo que está diciendo es que se abuse de la misericordia es grave porque condena el alma. Y si se abusa de la justicia, pues si acaso es caer en el escrúpulo y no es tan grave, no es tan grave. Es lo que está diciendo, ¿eh? Ahorita voy a responder con Biblia, ni siquiera con mis palabras. Hay muchos más peligros de abusar de la misericordia y es un abuso más común hoy en día. Usted no me conoce y me ha tachado ya de ortodoxa y de que soy una santa. Esto déjenme poner el contexto. Ustedes saben que ya cuando yo los veo bien, de lo que son puritanos de cepa, de hueso colorado, pues casi pues digo, pues vamos, cualquier cosa lo van a tomar a mal, entonces pues déjame le pedir casi su bendición, ¿verdad? Pero hasta eso les cae mal al estómago, pero bueno. Puede usted decirme lo que sea, no me ofende, me han dicho cosas realmente ofensivas, pero lo que quería hacer notar es que el abuso de uno no es igual de riesgoso como el otro. ¿En serio? Le preguntaba a qué se refiere porque me ha tocado ver abusos de misericordia, pero no de justicia. Tal vez por eso no lo entiendo. No tengo el tiempo de meterme a su website, pero le agradezco. Porque ella me preguntaba, a ver, si hay abusos de justicia, dígame. Entonces yo iba a entrar a esta actividad. Le digo, mira, ahí está mi website. Tengo un montón de material en donde he criticado las dos partes, ¿verdad? Los abusos de misericordia y los abusos de justicia. La señora no se quiere meter, pero quiere que le den la cosita todo masticadito, ya casi y ponérselo en la boca. Vamos a responderle. Primero respondémoslo con doctrina, ellos que presumen de doctrina, y después vamos a responder con Biblia, que ya, es palabra de Dios, ¿verdad? Fíjense si no son igual de grave tanto el permisivismo como el puritanismo. El permisivismo evidentemente pierde almas, pero también el escrúpulo, palabra que ella usó, pierde almas. ¿Por qué? ¿Cuál es el pecado que no se perdona? Atentar o blasfemar contra el Espíritu Santo, que no es decirle, esto es doctrina católica, y lo pueden buscar, Espíritu Santo no te quiero, fuchi, vete. No, eso no es blasfemar contra el Espíritu Santo. Blasfemar contra el Espíritu Santo o pecar contra el Espíritu Santo no es un pecado estrictamente hablando, sino es una postura referente a la misericordia de Dios. Porque no hay nada, absolutamente nada que Dios no perdone cuando uno se arrepiente. Pero ¿quiénes son los que no acogen verdaderamente la misericordia de Dios? Los que tienen conciencia escrupulosa, mismo término que ella usó, y conciencia laxa. ¿Quién es el de la conciencia laxa? Aquel que dice, pues bueno, Dios es misericordioso, pues vámonos a pecar, al fin y al cabo Él es misericordioso y me va a perdonar. Que está claro que esta doña sabe que esto es un abuso y que es peligroso, porque Dios no lo va a perdonar, porque es un abuso de la misericordia. No porque no pueda perdonar su pecado, sino porque la actitud delante de su misericordia es laxa, permisiva. Por eso es un pecado que no perdona. Si esa persona no cambia,
está juzgándose su propia salvación. Pero también existe la otra, la conciencia escrupulosa de aquel que, de hecho, otro término que lo usa la iglesia, la conciencia que genera desesperación, porque el escrúpulo genera en su raíz desesperación. Es la persona que dice, no, tengo 30 años sin confesarme, ya Dios no me va a perdonar. O maté a mi mamá, o pongan el pecado más grave que quieran, no, esto ya Dios no lo va a poder perdonar. ¿Será que esta persona se acercará a la misericordia de Dios? No, porque el escrupuloso siempre creerá que su pecado es mayor que la misericordia de Dios. Entonces eso primero a nivel doctrina. Fíjate que la misma iglesia los pone a los dos como fuentes para pecar contra el Espíritu Santo, que es el único pecado que no se perdona. No porque Dios no pueda perdonar, sino porque el escrúpulo y la conciencia laxa, la conciencia escrupulosa y la conciencia laxa siempre generan perdición del alma. Entonces, pero vámonos a la Biblia. No más voy a aventar 2 versículos porque ya van 15, 16 minutos, se me va el tiempo a mí bien rápido. Me hubiera gustado leer más, ¿verdad? Pero vámonos al capítulo 23 de San Mateo. ¿Quién es un perfil de un puritano? Pues los fariseos. ¿No te acuerdas de aquella parábola del puritano que estaba orando? Que él cumple la ley, él hace lo correcto, él paga el diezmo, él ayuna. Y estaba el publicano ahí, arrepentido. ¿Y quién salió justificado? ¿Quién salió justificado? Entonces, un perfil de un puritano es ver un poco la manera de cómo trabajaban los fariseos. Fariseos que también, nuevamente, una cosa es la justicia y otra cosa es ajusticiar. Una cosa es la ley y otra cosa es el legalismo. Y es ley el Shabbat, el respeto del sábado. Los puritanos se pondrían del lado de los fariseos al decirle a Jesús: ¿cómo estás sanando en sábado? Si en sábado no tendrías que estar haciendo cosas. Estás rompiendo la ley. Lo correcto, lo que nos mandó mismo Dios. El sábado, guardar el sábado. Y Jesús le respondería: el sábado el hombre no se hizo para el sábado, sino el sábado para el hombre. Pero bueno, vamos a agarrar 2 palabras de nuestro Señor a unos puritanos, que en este caso son fariseos. Versículo 13 y 15. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ustedes ciertamente no entran, y a los que están entrando no los dejan entrar. Pero ahí viene el más bueno. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ser un prosélito o un converso. Hombre, qué bonito. Los puritanos, no me cabe duda de que tratan de hacer conversos. Pero ojo. Y cuando llegan a hacerlo, lo hacen hijo de condenación el doble que ustedes. Ahí díganle a esta doña si uno que abusa de la justicia, si un escrupuloso, si un puritano no lleva almas a la condenación. Porque para ella no las lleva, o a lo menos no es tan grave como un permisivo. Creo que con esto he respondido al respecto. Vamos a la última parte. Déjenme decirles 2 cositas más, porque les decía que este primer comentario que me hizo, de los 2 últimos que me hizo, les decía que la clave es, veo que el puritano cae mucho en la tentación de calmar su conciencia delante de uno mismo y de los demás antes que Dios. Es decir, se tiene que saberse, sentirse bueno, en el lado correcto. Los triunfadores, los que tienen agarrada la verdad por el rabo, los que están del lado correcto de la historia, necesitan saberse, y que los otros, aunque los critiquen, que sepan que yo estoy del otro lado, más que de Dios. Y cuando veo este tipo de actitud, yo pienso, por ejemplo, en San Rafael Arnaiz, que tiene una frase hermosísima que dice: me gustaría ser muy santo y que nadie lo supiera. Me gustaría ser muy santo y que nadie lo supiera. Y también pienso, no sé, en una Gemma Galgani, que evidentemente, pues su vida reflejaba la santidad del Señor.
Más aún cuestiones extraordinarias que ella tuvo, ¿verdad? Fue una mística. Y que al final de su vida Dios haya permitido una posesión diabólica, que sabemos que la posesión diabólica no es pecado. Muchas personas que se meten en ocultismo y todo, y pues de ahí se agarran una posesión satánica, pues evidentemente ahí sí. Pero puede haber una persona que está en gracia, porque la posesión solamente actúa en el cuerpo, en este sentido, el demonio. En este sentido es más grave una persona que está en pecado mortal, aunque no tenga posesión satánica, porque si se muere sí se va al infierno, que una persona que tenga posesión diabólica y viva en gracia. Porque si se muere, su alma está en gracia, se va al cielo. Entonces, además, en el trance de la posesión no es la persona, es el demonio, ¿no? Son lo que se llaman posesiones por alma víctima, ¿no? A través del sufrimiento que Dios permite que el demonio haga sobre esa persona, saca un bien mayor Dios, ¿verdad? En fin, pero no es el tema. Aquí el punto es de que Gema Galgani, con una fama de santidad, imagínate que el Señor permite que quede posesa los últimos tiempos de su vida. ¿Te crees que muchos no se desilusionaron? ¿Te crees que muchos puritanos no habrán dicho, pues veo que era falsito la cosa y todo eso? Pero en base a esa humillación de la propia imagen, Dios ganó más almas. Los puritanos creen que solamente se ganan almas dando bibliazos, ¿va? Por eso no les gusta la pastoral de acompañamiento, porque son tan reduccionistas en la pastoral, tan chiquititos, tan rígidos, que el que no quepa ahí va para el infierno, ¿no? Pero bueno, el segundo comentario también marca una de los perfiles, en este sentido sí, ciertamente no solamente de puritanos, sino de permisivos y de todos, ¿no? Pero el problema con los permisivos y con los puritanos es que no son autocríticos. Como ellos se creen totalmente correctos, pues hazles entender, y es el hecho de no reconocer las propias heridas. Mira, cuando leo la última parte del último comentario que me hizo, vemos a una mujer herida, que su puritanismo le sirve como para encubrir muchas de sus heridas, ¿no? Para no decirse la verdad de la herida, para querer tapar la herida, y no tapar porque aquí la destapa, sino taparla en cuanto a su raíz, eso es a lo que me refiero. Voy a leer la última parte que me puso la señora. Me tocó vivir en carne propia que a mi padre un sacerdote lo alentara y no lo corrigiera de vivir en adulterio con una segunda mujer. Me toca ver ahora a mi hermano hacer lo mismo y que otro sacerdote aliente a mi madre a no corregirlo. Ante los dos casos dije que estaba mal. Y me he ganado títulos parecidos a los que usted me puso. Ultraderechista, santa, falta de misericordia, retrógrada. Paro aquí. Los títulos, por ejemplo, yo nunca le dije ultraderechista, nunca le dije retrógrada, etc. O sea, generalmente los puritanos, ya cuando están acorralados, se dan de víctimas, ¿verdad? Entonces ya agarran hasta títulos que uno no les pone, ¿verdad? Pero bueno. Mi padre murió hace un año súbitamente en brazos de la mujer que no era la suya. El abuso de la misericordia no le dio la oportunidad de arrepentirse. Pero sígase burlando de quienes creemos, ya ven, nuevamente se da de víctima. Ahorita voy a responder esta otra parte, ¿eh? Pero sígase burlándose de quienes creemos que el abuso en la misericordia y la falta de corrección fraterna manda al infierno las almas, tal vez así ayude mucho. Ay, pobrecita. Nada más que yo no me estoy burlando de los que abusan a la misericordia. Si hubiera sido responsable, si hubiera metido en mi website, verá cómo yo he criticado el abuso de misericordia. El problema es que como no tiene la valentía y la humildad de reconocer que está abusando de la justicia, hasta me pone en una posición que yo no he tomado. Porque mi posición es atacar los abusos de las dos. Pero como a usted nomás le interesa el abuso de la misericordia, entonces ahora aquí me pone a mí como si estuviera enemigo del abuso de la misericordia. Hasta marrullera. Pero bueno, voy a responder esta partecita. Mi padre murió hace un año súbitamente en brazos de la mujer que no era la suya. El abuso de la misericordia no le dio la oportunidad de arrepentirse. ¿Quién dijo que no le dio la oportunidad de arrepentirse? O sea, evidentemente ante nuestros ojos
Nos tenemos que alarmar. Y ahí yo le entendería, oye, que muera en los brazos de una mujer que no era la suya, que no haya cambiado de vida. Listo, ahí yo le entiendo. Pero fíjense cómo los puritanos hasta se ponen como básicamente ejecutivos del Espíritu Santo. Ahora ellos dicen quién se arrepintió y quién no se arrepintió. O sea, en realidad lo que esta señora está haciendo, está diciendo y asegurando que su papá está en el infierno. Eso es lo que está diciendo. Porque si murió sin arrepentirse, está afirmando que está en el infierno. Y le aviso a esta señora que ni la propia iglesia dice eso. La iglesia puede decir quién está en el cielo, eso es una canonización, pero ni el Papa puede decir quién está en el infierno. No podemos decir que ni Fidel Castro ni Hitler está en el infierno. Podemos decir que muy probablemente. Pero esta señora ya dio. Mi papá no murió no arrepentido, por lo tanto ya no mandó al infierno. Seguramente ni ha de orar por ella, ni por el alma de su papá. Y me está diciendo que los puritanos no condenan. Si está condenando a su papá. Porque si ahora me dice que ora por el alma de su papá, es una hipócrita. Porque ya no puede orar por una persona que usted sabe que no se arrepintió. Porque si no se arrepintió, está en el infierno. Los únicos que oramos, aún por el alma de Hitler, aún por Fidel Castro o por el asesino Mao Zedong o el que me quiera poner, es porque precisamente sabemos que hay un lapso en la misma agonía, en el brinco de aquí a allá, que ya no nos toca a nosotros ver. Si posiblemente se condenó, nuestra oración evidentemente del infierno no saca a nadie. Pero pudo darse un arrepentimiento y si quiere se da hasta el fondo del purgatorio. Y ahí sí mi oración y su oración puede hacer algo. Pero fíjense esta doña. Y todavía dice que los puritanos no condenan. Si está condenando a su propio padre. Además, evidentemente esto marca las heridas familiares que tiene. Del destrozo de su familia. Mucho puritano en realidad se encubre, quiere tapar, no quiere reconocer las heridas que trae. Y quiere resolverlas con el otro extremo de los permisivos. Los permisivos le dicen, no, ya dale, estás herido y tu herida te lleva a pecar, pues dele. Pero los puritanos es no. Encierre, y eso sí, toque las heridas de los demás. Friégueles la vida, ¿no? Que le duelan, que se arrepienta, etc. Nada más usted no se toque su herida. Porque usted es santa, perfecta, pura, inmaculada. Doña, tendría que darse cuenta que Dios, que está fuera de tiempo y espacio, la oración que hoy yo voy a hacer, porque yo sí voy a orar por su padre, usted no, porque ya lo mandó al infierno, pero la oración que hoy voy a hacer por su padre, Dios en su eterno presente la pudo haber aplicado en el momento que él estaba muriendo. Pero estaba muriendo en los brazos de otra mujer. Al final, ni los brazos de la mujer, ni los brazos de su propio papá sirven. Queda el alma desnuda delante de Dios. Y ese trance, a lo menos yo no quiero tener la soberbia que usted está teniendo, tan segura de demandar el infierno, ¿no? Es que, fíjense, hasta los procesos de canonización, volteándolo, en el caso bueno. Oye, pero fue un santazo, ¿cómo puede ser que no lo canonicen, etcétera? Salvo que sea un mártir, pues eso es evidente. El último instante murió dando la fe, defendiendo la fe, no apostatando. Pero los confesores tienen por eso procesos muy largos. Por eso se requiere milagros por su intercesión. Porque el hecho de que haya vivido tan santo y tan bien no es garantía que en su paso de su agonía la pasó así. Pero bueno, ven lo que hay atrás del disfraz de un puritano. En fin, ya es media hora. Voy a parar aquí porque no quiero que se alargue. Y esto no quiero. Ya ven que después de media hora lo pongo en mi página, en la parte de conferencias. Si es menos de media hora o menos, lo dejo en las reflexiones. Así que quiero que quede como reflexión. Lo voy a dejar aquí. Espero les haya ayudado en algo este video. Que Dios les bendiga. Rapidito una cosita más para aclarar también. El hecho de que yo ore por los difuntos, incluyendo los más pecadores, no significa que es una invitación a dejar de que en el último día me arrepiento, porque siempre les he dicho en las charlas, quien se acostumbra a tomar Coca-Cola toda su vida, el último día va a pedir un vaso de agua. Hay probabilidad, pero hay mucho más riesgo
de que no lo vaya a pedir. Evidentemente el riesgo del papá de esta señora, pues de que esté condenando es muy grande. Simplemente que yo lo que estoy salvando es de que yo no me las doy de Dios para mandar al infierno como esta mujer lo hace. Dios les bendiga.